El 31 de octubre de 1517, ese día, un monje agustino llamado Martín Lutero llegó a la catedral de Wittenberg, en Alemania, y clavó en la puerta sus 95 tesis, ¿verdad? Pero sí es cierto que vamos a hablar de Martín Lutero y de la Reforma, pero nuestra intención no es honrar a Martín Lutero, lo honramos, nos acordamos de él. La intención es que lo que él enseñó, la reforma que él metió en ese momento, tenga aplicaciones para nuestra vida hoy. Así que en esas 95 tesis, Martín Lutero estaba claramente en contra de las indulgencias, en, ah, porque en ese tiempo se vendían las indulgencias, ¿no? Se vendían por dinero, ¿verdad? Había que hacer una catedral y entonces necesitaban dinero y las indulgencias se vendían. Y era un negocio tan próspero de tal manera que uno podía pedir por otras personas y ofrendar también por ellos para que ellos recibieran el perdón y recibieran la salvación. Qué cómodo. Dijéramos aquí en buen chiapaneco, qué chido, ¿verdad? Pero Martín Lutero estaba en contra de eso, ¿verdad? Y así que el corazón de la reforma, hermanos, o la esencia de la reforma es esta: volver a las escrituras. Ese es el corazón de la reforma, volver a las escrituras. Y las escrituras, la palabra de Dios es la base, ¿verdad? Es la base. Luego vienen tres columnas: la fe, la gracia y Cristo. Y arriba está el techo: solo a Dios la gloria, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de este tema tan especial, hermanos, ¿verdad? Ahora, esas prácticas que había en aquel tiempo, en las que Martín Lutero refutó a la Iglesia Católica porque contradecían lo que la Biblia enseña. Así que para nosotros, hermanos, en aquel tiempo, cuando inició la reforma, cuando se dio la reforma, fue un volver a las escrituras. Y tiene que ver mucho con nosotros, porque nosotros tenemos hoy nuevamente que volver a las escrituras. Si bien es cierto, hoy en día nosotros los creyentes no compramos los pecados, no compramos el perdón, pero hacemos algo. Podemos ahora nosotros decretar, declarar qué es lo que estaba pasando aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que, somos una iglesia cristiana y tenemos una herencia reformada, así que para nosotros no hay más que solo la escritura. Y en esta mañana quiero hablarte precisamente no de las 5 solas solamente, sino que podemos hablar de este tema tan especial: ¿qué significan las escrituras para nosotros? ¿Verdad? Porque miren ustedes lo que dice la Biblia, segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. De ahí vamos a empezar esta mañana. De estos distintivos que debe tener el cristianismo, en primer lugar y sobre todo, hermanos, porque eso da pauta a lo demás: solo la escritura. ¿Qué dice la Biblia? Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Lo pueden leer conmigo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, equipado para toda buena obra. Así que, hermanos, si tú estás sentado hoy aquí, quiere decir que para ti y para todos los que estamos aquí, esta palabra es inspirada por Dios. Y desde ahí vamos a partir, porque el término inspirada por Dios quiere decir exhalada por Dios, ¿verdad? Porque podemos debatir que fueron hombres los que escribieron. Sí, fueron hombres, como tú y como yo, pero fueron inspirados por Dios. Ahora, ellos no se inspiraron porque comieron una buena torta, un café con pan y, ay, me voy a inspirar en este paisaje y te voy a escribir. No, fue Dios que hagan de cuenta que les dictó lo que iban a escribir. Entonces,
Toda la escritura es inspirada por Dios. Y desde ahí debemos de comenzar nuestra vida cristiana, hermanos, que esta palabra aquí es la palabra de Dios, ¿verdad? Y si es la palabra de Dios, hermanos, tiene autoridad sobre nosotros, porque en aquel tiempo, hermanos, cuando estaba en el tiempo de Martín Lutero, pasaba lo siguiente: estaba la Biblia, pero estaban las tradiciones, y estaban los concilios, y estaba el Papa, y todo estaba al mismo nivel, al mismo nivel. Y todavía enseñaban ellos, una no podía funcionar con la otra para que una persona fuera salva. Entonces, eso es en contra de qué? De lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia nos enseña, Efesios capítulo 2, versículo 8, que somos salvos ¿por qué? Por gracia. No necesitamos nada más, ¿verdad? Y la iglesia romana católica en aquel tiempo enseñaba lo siguiente: sí, Biblia más tradiciones, más concilios, más el Papa. Y estaban al mismo nivel. Entonces, hermanos, nosotros, los creyentes, la reforma se inició de esta manera. Eres un volver a la escritura. Un volver nuevamente a que la Biblia es nuestra única y máxima autoridad. No hay más, hermanos. No hay más, no hay sueños, no hay nuevas revelaciones, no hay nada más. La escritura es suficiente, nada más, ¿verdad? Ahora, la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios. No solo los pasajes que te gustan, no solo los pasajes que me gustan. Toda la escritura es inspirada por Dios, porque tú puedes leer un pasaje. Ay, ay, ay. Este está bueno para el hermano fulano. Para mí no. Este está muy duro para mí. No, le doy la vuelta. No. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura es útil. Ahora, hermanos, hay 5 distintivos del cristianismo. Creo que todos lo sabemos, estas 5 solas. Esto nos debe distinguir a nosotros. Esto te debe distinguir de todo lo demás. ¿Cuáles son? Léanlo conmigo. Sola escritura, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo y solo a Dios la gloria. Esa es nuestra vida, hermanos. Esa es nuestra vida. Y ven ustedes que todo parte de qué? Sola escritura. Esa es la base. Esa es la base, sola escritura. Si nosotros no ponemos esa base, es como si nos pusiéramos un botón así y nos viéramos así, ¿no? Cada botón tiene que ir en su lugar si tú pones la base, ¿verdad? La base es sola escritura. Después vienen las columnas, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Y el techo, hermanos, todo lo de arriba es solo a Dios la gloria. Así que estos distintivos, hermanos, valga la redundancia, nos deben distinguir como creyentes. Como creyentes. Así que, hermanos, la palabra de Dios es especial para nosotros, en primer lugar, porque fue inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Desde ahí ya vemos la autoridad que la Biblia tiene para nosotros. No hay más, hermanos, no hay otro libro, es solamente la Escritura, porque es inspirada por Dios. Toda fue inspirada por Dios. Y, hermanos, no hay nada no hay nada ni nadie en la iglesia que pueda suplir la Escritura. No hay nada. La Biblia es la máxima y única autoridad para nosotros. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y te decía, hermanos, no hay visiones, no hay sueños, no hay nada que supla la palabra de Dios, ¿verdad? No le podemos quitar, no le podemos aumentar. No hay nada, hermanos, que anule su autoridad. Ahora, Lutero en aquel tiempo señaló muchas cosas, muchas prácticas que no coincidían con la Biblia, ¿verdad? Ahora, nosotros seguimos viendo hoy en día cosas que no coinciden con la Biblia, pero tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer la Biblia para que veamos qué cosas no coinciden con la Biblia, ¿verdad? Si entonces la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para nosotros, hermanos, la palabra de Dios va guiando nuestra vida. Es como una lámpara que va guiando nuestro camino para que podamos ver por dónde estamos transitando. Eso hace la palabra de Dios.
Ahora bien, hermanos, no hay nada más sólido para nosotros que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es real, hermano. Es verídica, es verdad, ¿verdad? No hay otra cosa, hermanos, que pueda enseñarnos la verdad. Cristo es la verdad. Y la Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo y habla de un solo camino y habla de la verdad. Cristo es la verdad. Así que, hermanos, para nosotros, la palabra de Dios no contiene errores, no contiene fallas. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es clara. Así que, hermanos, es necesario que nosotros volvamos a sola escritura, como fue el sueño de Lutero en aquel tiempo. Ahora, ¿se imaginan ustedes que Lutero viviera hoy en día, aquí entre nosotros, y se hubiera dado cuenta cómo nosotros o cómo tantas personas nos hemos ido de lado? Es cierto, nuestras tradiciones o el Papa ya no lo tenemos en nuestra vida, pero ¿qué tal, hermanos? Las tradiciones que nosotros ahora tenemos como creyentes. Y de repente pueden tener fuerza en nosotros esas tradiciones. Y entonces la Biblia enseña, hermanos, que tenemos que dejar de lado todas esas cosas porque no es por obras. No es por obras, es todo por gracia y por fe. Así que, hermanos, ¿por qué nosotros creemos tanto en la palabra de Dios? ¿Y por qué es tan vital para nosotros hoy en día? Ya dijimos, porque es inspirada por Dios y porque la palabra de Dios es poderosa. Lo que Dios dice en su palabra se cumple. Imagínense que tuviéramos un Dios que nos promete algo y mañana que no está de buenas dice, lo siento, como no estoy de buenas, no te lo voy a cumplir. Dios no cambia. Por eso nosotros creemos en la palabra de Dios, porque es inmutable. La palabra de Dios no cambia. Lo que Él te prometió, te lo va a cumplir. Te lo va a cumplir. Así que, ¿qué dice la Biblia? Salmos 36, versículo 6. Por la palabra del Señor, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. ¿Por qué? Dice, por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes? Génesis capítulo 1. No había nada y Dios habló y empezó a hacer las cosas. Y Dios habló y empezó a hacer las cosas. Y Dios habló y se empezaron a hacer las cosas. Así que la palabra de Dios es poderosa. ¿Verdad? Es poderosa. Tenemos nosotros, hermanos, que enfocarnos en la palabra de Dios, conocerla y vivirla, porque va a traer resultados increíbles para nuestra vida. ¿Qué dijo Jesús acerca de la palabra de Dios? Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Pero mis palabras, ¿verdad? Así que nosotros, hermanos, tenemos que hacer caso a la palabra. Tenemos que aceptar lo que dice la palabra de Dios. Ahora, todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa palabra, hermanos, es la que sostiene tu vida y sostiene mi vida y sostiene la tierra entera, ¿verdad? Sostiene el sol, sostiene todo el universo. La bendita palabra de Dios es poderosa. Y nosotros, hermanos, tenemos que darle el lugar prominente que tiene la palabra de Dios. Porque a veces nosotros le hacemos más caso a quién, a tu tío, a tu abuelita, ¿verdad? A tu predicador de moda. Uno le hace más caso a esas personas y uno no va a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que la esencia de la reforma es que volvamos otra vez a la escritura, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios
es suficiente para nosotros. La palabra de Dios no contiene errores. La palabra de Dios es fiable. La palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios es eterna, hermanos. Hay algunas características de la palabra de Dios, algunas, hay mucho más, pero infalible, inerrante, confiable, eterna. ¿Verdad? No falla, no tiene errores, es confiable, es eterna, es clara, es precisa, ¿verdad? No hay que añadirle más, no hay que quitarle más. Es la bendita palabra de Dios. Y ese es el enfoque que quiero hacer en esta noche, hermanos, que nosotros como creyentes volvamos a esa esencia de la reforma, que volvamos a la palabra de Dios, que volvamos a la palabra de Dios, hermanos, porque fue inspirada por Dios, por eso es confiable. Pero usted lo que dice, 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien, ¿en qué dice? En prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de ¿qué? Interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, ahí está, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Verdad? Y me gusta que decía un puritano que cada vez que uno lee la Biblia, Dios está hablándonos. Pero el pastor John Piper dice, ¿quieres que Dios te hable audiblemente? Lee la Biblia en voz alta. ¿Verdad? O sea, Dios nos habla, hermanos, cuando habla su palabra. O sea, la persona que está hablando la palabra de Dios es Dios hablándonos. Y dice acá que nosotros hagamos caso a eso porque es la bendita palabra de Dios. Y eso, hermanos, es lo que es la reforma, o lo que siempre tenemos que estar reformándonos nosotros y volver siempre a la bendita palabra de Dios. No nos apoyamos en otra cosa más que en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, no solo se trata de conocer versículos. No solo se trata de que pegues los versículos en tu cuarto, en tu espejo. No, se trata de conocer la Biblia y de vivir la Biblia. ¿Verdad? Porque si tú le preguntaras a Santiago, nosotros acabamos de terminar en la iglesia una serie de Santiago, si tú platicaras con Santiago y Santiago te dijera, ¿crees en Dios? Y tú le dijeras, claro, Santiago, creo en Dios. ¿Qué te va a contestar Santiago? Si solamente esa es tu teología, no estés tan tranquilo, porque los demonios también creen. Y además, tiemblan. Así que, hermanos, tenemos que nosotros confiar en esta palabra de Dios, creer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Jesús mismo sabía que las escrituras eran inspiradas por Dios. Vean ustedes lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 39. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Toda la escritura, hermanos, apunta a Cristo. Y Cristo apunta al cielo. Así que toda la escritura, hermanos, en toda la escritura nosotros podemos encontrar la salvación. Podemos encontrar el evangelio que nos va a llevar a una vida eterna. Así que nosotros tenemos que volver una y otra vez solo a la escritura, hermanos. Solo a la escritura. Eso no lo puse aquí en mis notas, pero Jesús una vez en Lucas capítulo 24, en el camino de Emaús, cuando él ya había resucitado, iba caminando y dice la Biblia que se encontró con dos discípulos que iban caminando ahí. Y los discípulos iban platicando y Jesús se acercó con ellos. Y dice la Biblia que Jesús comenzó a hablar
lo que la Biblia decía de él desde Moisés, pasando por todos los profetas. Así que Jesús sabía que la Biblia, el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento en ese tiempo, el Antiguo Testamento era totalmente inspirado por Dios. Y Jesús creía en esa palabra, ¿no? Así que hoy en día, hermanos, desde Martín Lutero desde Cristo hasta hoy en día, han querido desacreditar la Biblia. Han atacado tantas y tantas veces la palabra de Dios, pero como es eterna, permanece para siempre. Entonces, este libro es muy confiable para nosotros. Todo va a desaparecer, todo se va a desaparecer, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que si Él ha prometido estar contigo y conmigo hasta el fin del mundo, hermano, déjame decirte, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Él dijo, va a estar con nosotros cuando nos esté yendo mal, cuando estemos pasando calamidades, aflicciones, Él lo va a cumplir, porque la palabra de Dios se cumple. Todas las escrituras, hermanos, se cumplen. Así que estaba leyendo que en el prefacio de las 95 tesis, Martín Lutero escribió lo siguiente: por amor a la verdad y el deseo de que salga a la luz. Esto nos lleva a lo siguiente, hermanos. Nosotros, una vez que entendemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, nosotros tenemos el deber de defender la verdad, de defender la palabra de Dios. Pero ¿cómo es la manera que nosotros defendemos la palabra de Dios? Viviéndola, no agarrando a bibliazos a las personas, viviendo la Biblia, viviendo la palabra de Dios. Es la mejor manera de defender la palabra de Dios. Esa es la mejor manera de defender la verdad. La doctrina de la Escritura, hermanos, fue central en aquella ocasión en la Reforma. La Biblia había estado oculta durante el catolicismo romano medieval, luego de muchos siglos. De haberse elevado la tradición y el oficio papal como las guías más confiables de la Iglesia. Solamente el retorno a las Escrituras por parte de los reformadores resultó en un verdadero avivamiento y en una verdadera y duradera reforma de la Iglesia. Sola Escritura es la guía segura y certera de la Iglesia. Ahora, hermanos, la Iglesia se va a desviar cuando deje de lado la palabra. Nosotros nos podemos extraviar cuando vayamos por sueños, por emocionalismos, vayamos por sensacionalismo y dejemos a un lado la palabra de Dios. La iglesia se va a extraviar. Así que debemos hacer un alto en nuestra vida cristiana y ver dónde tenemos la Biblia en nuestra vida. ¿La tenemos en un panel ahí? ¿La tenemos en un cuadrito? ¿O la tenemos en el corazón y vivimos la palabra de Dios? Esa es la mejor manera, hermanos, de responder a lo que aquellos hombres como Martín Lutero y los padres de la Reforma y los puritanos vivieron la vida en aquel tiempo. Serían para nosotros lo más honesto, hermanos, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La confesión de fe de Westminster dice acerca de las Sagradas Escrituras: la autoridad de la Biblia, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún ser humano o de alguna iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad en sí mismo y el autor de ellas. Por lo tanto, deben ser recibidas por lo que son, la palabra de Dios. ¿Verdad? Uno puede decir, es que me está dando un mal testimonio, entonces la iglesia es así. No, hermanos, no depende de tu hermano que tienes al lado ni el de enfrente. Depende de Dios. Depende de Dios. Porque el hermano que tienes a tu lado es como yo, se equivoca y peca. Pero Dios no, ¿verdad? Dios no. Así que, hermanos, tenemos que nosotros observar la Biblia, ver la Biblia como la palabra de Dios, ¿verdad?
enteramente depende de Dios. Él la escribió, hermanos. Así que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra máxima autoridad y en ella encontramos las buenas nuevas, el evangelio, hermanos, que ofrece Cristo para nosotros, que ofrece la Biblia para nosotros. El evangelio no ofrece una posibilidad de salvación. El evangelio es la posibilidad de la salvación. Por lo que el evangelio ofrece a Cristo y con él el beneficio infinito que él logró para su pueblo por medio de su muerte y de su resurrección. Es a través de la palabra de Dios que él revela su voluntad y su propósito. No hay manera de conocer a Dios si no vamos a la Biblia. No hay manera que nosotros podamos conocer los atributos de Dios, conocer el carácter de Dios si no vamos a la Biblia, ¿verdad? No vamos a conocer a Dios por sueños, hermanos. Tú no eres José el soñador. Así que la única manera que vamos a conocer a Dios es a través de su palabra. Todo lo que Cristo, todo lo que Dios quería que supiéramos de Él está aquí. Aquí se cerró el canon. Ya no hay más revelaciones, hermanos. Yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, ¿para qué le vamos a seguir aumentando la Biblia si todavía todo esto no lo hemos cumplido? ¿Para qué alguien le quiere meter más? Ya no, lo que Dios quiso que supiéramos ya está aquí, hermanos. No hay más, ya está aquí. El canon se cerró, ya está hasta ahí, hermanos. Así que vivamos haciendo caso a lo que la Reforma enseñó. Volvamos a la Escritura, hermano. Dice el Salmo 119, versículo 103. Es lo que dice el salmista acerca de la palabra de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. ¿Cuántos de ustedes saben que la miel es dulce? ¿Verdad? Pero cuando no has probado la miel, tú sabes, la miel es dulce, tú la sabes. Pero cuando la pruebas, hermano, sientes la sensación en tu boca. ¡Ah, qué rica es esta miel! Que sea pura, obviamente, ¿no? Así es la palabra de Dios. No es hasta que la crees, no es hasta que de alguna manera la vives que sientes su sabor, sientes su poder, ¿verdad? Entonces, hermano, por eso el salmista decía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y nosotros que somos chiapanecos y nos gustan los dulces, sabes que, hablando de dulces, acá se siente una sensación, hermano, ¿verdad? Es como el mentado pozole arrecho, riquísimo, hermano, ¿verdad? Así que es hasta que vivamos la Biblia que empezamos a experimentar algo en nuestra vida. Entonces nos parece dulce. Entonces nos parece agradable. Y entonces como el corazón, nuestro corazón ve que es valioso, es valiosa la palabra de Dios, nuestro corazón responde a ese llamado y sigue la Biblia y la atesora en su corazón. ¿Verdad? Por eso Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, ¿verdad? Mientras la palabra de Dios no sea nuestro tesoro, es difícil, hermanos, que vayamos a la palabra de Dios. Así que hagamos de que la Biblia, la palabra de Dios, sea algo dulce en nuestro paladar. Y nosotros, hermanos, podamos estar bajo la autoridad de las Escrituras. La Biblia, la palabra de Dios, posee la autoridad, el derecho de gobernar nuestras vidas, ¿verdad? No es la intención del pastor, no es lo que el pastor dice, no es lo que la iglesia está diciendo, es lo que Dios dice, hermanos. Dios tiene toda la autoridad para gobernar nuestra vida. Por eso vimos lo que decía Pablo a Timoteo, la palabra de Dios es útil, pero no útil, hermano, para que lo estemos mandando en los mensajitos de WhatsApp, no. ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, para reprender, para instruir. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea enteramente completo, maduro. Y luego dice, equipado para toda buena obra, ¿verdad? ¿Tú quieres trabajar en el Señor, hermano? ¿Quieres darle
todo al Señor y quieres hacer la gran comisión, primero conoce la Escritura. Vive la Escritura, entonces estarás equipado para toda buena obra, no antes. No antes. El Salmo 19:7, no lo puse ahí. El Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta. Gracias. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. La ley ahí es la palabra de Dios. Es perfecta, hermanos. Es completa, no le hace falta nada. Que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, ¿verdad? Y esto fue algo que en sus tiempos Martín Lutero quiso hacer, porque la Biblia en aquel tiempo solo se enseñaba en latín. Entonces alguien que no sabía latín, pues decía amén a todo, ¿verdad? Decía amén a todo, pero no entendía nada. Es como si ahorita viniera alguien y nos predicara en árabe. Pues amén, hermano, voy a decir nada más, pero pues no, la verdad no sé qué está diciendo. Entonces, en aquel tiempo, la Biblia solo se enseñaba en latín. Y dice Martín Lutero, no. Vamos a hacer que la Biblia venga en otros idiomas, en nuestro idioma, y de tal manera que no solamente la pueda entender el Papa, no, la puede entender un agricultor, la puede entender un pescador, a todos los niveles. Y pueda venir la palabra de Dios y, como dice acá, hacer sabio al sencillo. La palabra de Dios es perfecta. Ahora, hermanos, resultados de vivir la palabra de Dios. Resultados de estar sometidos a la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué es tan importante para nosotros volver a la Escritura? Porque la Escritura es una lámpara para nosotros, para nuestros pies. Tú quieres, hermano, caminar por donde Dios quiere que tú camines, ve a la palabra de Dios. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus propios sueños, no te apoyes en los predicadores de moda. Apóyate en la bendita palabra de Dios, que es suficiente para cambiar tu vida. ¿Y para qué? Para ordenar tu vida, hermano. Para ordenar nuestra vida. ¿Quién de nosotros no quiere que nuestra vida esté bien gobernada y dirigida por Dios? Pues todos, es nuestro deseo. Volvamos a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, la palabra de Dios es estimulante para nosotros. Y nos fue entregada para llamarnos la atención a fin de ordenar nuestras vidas para que pudiéramos agradar a Dios. Gracias a la palabra de Dios, el hombre se vuelve competente para hacer la obra de Dios. Gracias a la palabra de Dios podemos nosotros aconsejar desde la palabra de Dios. Gracias a la palabra de Dios podemos consolar a los demás. Gracias por la palabra de Dios podemos caminar con alguien más. Gracias a la palabra de Dios podemos evangelizar, hermano. Gracias a la palabra de Dios podemos ser expertos en consolar a alguien. Suficientemente nos faculta para que enfrentemos nosotros estilos de vida pecaminosos. No necesitamos mirar otro libro para explicar la verdadera condición del corazón humano. Hebreos 4:12, si lo quieren poner, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra, ahí está, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, más allá del humanismo, hermanos, más allá de la ciencia, más allá del conocimiento humano que está muy de moda, nada puede sustituir la palabra de Dios.
Nada, ni el mejor psicólogo. ¿Por qué? Porque ve hasta dónde llega la palabra de Dios. Ve los alcances que tiene la palabra de Dios, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Y ni siquiera has hecho lo que quieres hacer. Y ya Dios sabe, la palabra de Dios dice que discierne los pensamientos y la intención que tiene tu corazón. Y no se lo has dicho a nadie. Esos son los alcances que tiene la palabra de Dios. Por eso es que creemos en la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios enseña que Dios es omnipotente. Dios sabe todo de ti y de mí. Aunque no lo digamos, aunque no lo expreses, Dios sabe todo lo que piensas. ¿Dónde lo piensas? ¿Cuándo lo piensas? Dios lo sabe todo, hermanos. ¿Y dónde aprendemos eso? En la Biblia. Es un atributo de Dios. Así que la palabra de Dios es viva y es eficaz y no puede ser sustituida por ningún conocimiento humano, no puede ser sustituida, hermanos, por ningún humanismo, ninguna sabiduría humana, intelectualismo, no puede ser sustituida por nada ni nadie. La palabra de Dios es única, hermano. Es única. Es única para nosotros, hermanos. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender de aquellos reformadores a defender la palabra de Dios. Sola Escritura declaró que la Biblia tiene la más alta autoridad en la vida de la iglesia. Sostuvo que la Biblia es suprema por sobre papas, concilios, y la Iglesia Católica Romana había defendido que la verdad se encuentra en la Biblia, más la tradición, más los concilios eclesiásticos, más el Papa. Pero Lutero tomó valientemente la posición opuesta, solo la Escritura. Y esa es nuestra herencia reformada que tenemos, hermanos. Voltea a ver a los puritanos, voltea a ver a los reformadores, ¿verdad? Ellos son como nosotros, pero ellos nos están indicando el camino a Cristo. Nos están enseñando que es solo a través de la palabra llegar a Cristo, hermanos. Así que la única manera, el gran llamado que nosotros tenemos es conocer la palabra de Dios, vivirla y defenderla. Debemos regresar a la plena confianza de la palabra de Dios. Lutero, en aquel tiempo, hermanos, cuando clavó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, lo mandaron a llamar, ¿verdad? Porque se expandió rápido la noticia. Lo mandaron a llamar. Carlos V, en un concilio, lo mandó a llamar y le hicieron solo dos preguntas. ¿Esos escritos que están ahí son tuyos? Y él contestó sí. Y la otra pregunta, ¿te retractas de todo lo que está escrito ahí? Y él dijo, me dan chance, así en chiapaneco, ¿no? Me dan chance de ir por un pan y café y vengo mañana, ¿no? Regresó al otro día, le dio un chance un día, ¿no? Al otro día llegó él, ¿verdad? Imagínate, ahí está Carlos V y el concilio mirándolo. ¿Qué va a decir? Y llega con la plena confianza en la palabra de Dios. Lutero reapareció al día siguiente y dijo estas palabras, que ahora son muy famosas, pero que son una alerta para nosotros y un desafío. Para nosotros y para todo creyente verdadero, a menos que se demuestre por las Escrituras y por razones claras, no acepto la autoridad de papas ni concilios. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada que Dios me ayude. Y ese día dijo Carlos V, el que mate a Lutero ya está perdonado. Por la providencia de Dios, escapó. Pero imagínate tú y yo en el lugar de Lutero. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿O te retractas ahí, hermano? ¿O qué? A menos que la Biblia diga otra cosa, entonces me retracto. Pero la Biblia no decía otra cosa.
Ve la valentía de este hombre, hermanos. Y la valentía que vemos en la Biblia de los hombres de Dios. Pues esa valentía es la que nosotros estamos llamados a tener, hermanos. A defender así la palabra. Aún cuando sepas que te va a ir mal. Aún cuando sepas que no vas a encajar en la sociedad. Aún cuando te vayan a señalar. Aún cuando te aíslen. Pero es mejor la verdad. Es mejor vivir la verdad. Y Dios quiere, hermanos. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor. No, sino de poder. Ahí está, de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está la valentía, hermanos. Es Dios actuando en nosotros para defender la verdad. Estaba Jesús frente a Poncio Pilato y Pilato le dice, ¿a qué has venido, Señor? Para dar testimonio de la verdad. Hermanos, y ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. John Newton, compositor de un himno muy, muy, muy conocido que se llama Sublime Gracia, escribió esta cita. El mejor consejo que puedo darte. Mira a Jesús, contemplando su belleza, ¿dónde? En la palabra escrita. Aquí en la palabra, hermanos. Tú te enamoras de Jesús cuando ves la Biblia, ¿verdad? Ahora, hermanos, el Evangelio no es atractivo. La palabra de Dios no parece atractiva. Entonces, ¿de dónde sacó el salmista que la palabra de Dios es dulce? Porque él tuvo un encuentro con Dios. Bueno, tú conoces a Dios, hermano, difícilmente te vas a alejar de él. ¿Sabes por qué, hermano? Porque mientras más conocemos a Dios, nosotros somos tan frágiles que nosotros sí nos soltamos de Dios. Pero Dios, hermanos, no te suelta. Dios no te suelta. Se acuerda de tu condición y de mi condición, de que somos polvo. Entonces no nos suelta. Hagamos caso a este consejo que nos da este hombre. Miremos a Jesús en cualquier situación, hermano. Ve a Jesús. Como dice Romanos 12:2, como dice, la Biblia, puesto los ojos en Jesús, en Hebreos, el autor y el consumador de la fe. ¿Pero qué? Puesto los ojos en Jesús. No en tus sueños, no en los anhelos, no en esto, no en aquello, no en las circunstancias, no en las montañas, no. Puesto los ojos en quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es confiable, hermanos. Es confiable. Finalmente, ven ustedes, hermanos, cómo los hermanos de Tesalónica nos dejan este legado. A mí me gustan mucho estas palabras, por eso quise dejarlas hasta el final. Dice Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, dice, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, ve lo que dice a continuación, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, léalo conmigo, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pero ellos recibieron la palabra como la palabra. Así que aprendamos del reformador. No puedo ni quiero retractarme de nada, quiero vivir la palabra de Dios. Finalmente, hermanos, es lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y hermanos, y la Biblia dice que Dios ha escrito un libro. Y en ese libro
están escritos los nombres de sus salvos. Y eso nadie ni nadie lo puede quitar, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a poner de pie, hermanos. Señor, te queremos dar gracias en esta noche. Gracias por esta oportunidad que nos das hoy, Señor, de poder estar contigo, acercarnos a ti con tu palabra, Señor, volvernos hacia ti en este tiempo, Señor. Agradecerte por todo los consejos que nos has dado hoy, Señor. Sola escritura para la vida diaria. Enséñanos a atesorar tu palabra, Señor. Llévanos a que tu palabra sea el máximo tesoro para nosotros, Señor. La prominencia, la autoridad, Señor, que debe de tener en nuestra vida para que sea como una brújula en nuestra vida, nos redireccione completamente hacia ti todo el tiempo, Señor, porque somos tan fáciles de alejarnos, somos tan fáciles de salirnos del camino, pero ayúdanos, Señor, que tu bendita palabra esté en el centro de nuestro corazón, esté en el centro de nuestra predicación, esté en el centro de nuestras canciones, esté en el centro de todo lo que hacemos, Señor, para que tú recibas la gloria, la honra, Señor, en todas nuestras vidas. Gracias te damos en esta oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso al Rey de Reyes, Señor y Señor.